Día 68. Comenzamos un nuevo día de lectura de la Biblia, la palabra de Dios. Espero que estés con ganas, con expectativa de recibir la palabra de Dios y con tu corazón abierto a que Dios te hable, a que Dios toque tu vida a través de su palabra. Estamos en el Antiguo Testamento, en el libro de Números, que vamos a ver Números capítulo 15 y 16. En Números 15 arrancamos con las leyes acerca de las ofrendas. Números capítulo 15 arranca y dice así. Entonces el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando finalmente se establezcan en la tierra que les doy, presentarán ofrendas especiales como un aroma agradable al Señor. Estas ofrendas se pueden presentar en varias formas, como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto, como ofrenda voluntaria o como ofrenda en cualquiera de sus festivales anuales, y las pueden tomar del ganado o de sus rebaños de ovejas y cabras. Cuando presenten estas ofrendas, también deben dar al Señor una ofrenda de grano de 2 litros de harina selecta mezclada con 1 litro de aceite de oliva por cada cordero presentado como una ofrenda quemada o como sacrificio especial. Deben también presentar 1 litro de vino como ofrenda líquida. Si el sacrificio es un carnero, entreguen una ofrenda de grano de 4 litros de harina selecta mezclada con 1 litro y tercio de aceite de oliva y 1 litro y tercio de vino como ofrenda líquida. Será un aroma agradable al Señor. Cuando presenten un becerro como ofrenda quemada, como sacrificio para cumplir un voto o como ofrenda de paz al Señor, deben también dar una ofrenda de grano de 6 litros de harina selecta mezclada con 2 litros de aceite de oliva y 2 litros de vino como ofrenda líquida. Esta será una ofrenda especial, un aroma agradable al Señor. Cada sacrificio, ya sea un toro, un carnero, un cordero o un cabrito, se preparará de la manera indicada. Sigan estas instrucciones con cada ofrenda que presenten. Todo israelita de nacimiento tiene que seguir estas instrucciones cuando presente una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor. Si algún extranjero los visita o vive entre ustedes y quiere presentar una ofrenda especial como un aroma agradable al Señor, tiene que seguir estos mismos procedimientos. Los israelitas de nacimiento y los extranjeros son iguales ante el Señor y están sujetos a los mismos decretos. Esta es una ley perpetua para ustedes. Tendrá que cumplirse de generación en generación. Las mismas instrucciones y ordenanzas se aplicarán tanto a ustedes como a los extranjeros que vivan entre ustedes. Además, el Señor le dijo a Moisés, da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. Cuando lleguen a la tierra donde los llevo y coman de los cultivos que crecen allí, separarán una parte de ellos como ofrenda sagrada al Señor. De la primera harina molida, presenten un pan y sepárenlo como ofrenda sagrada, como lo hacen con el primer grano del campo de trillar. En todas las generaciones venideras, cada año, presentarán una ofrenda sagrada al Señor de la primera harina molida. Pero supongamos que ustedes, sin intención, no llevan a cabo todos estos mandatos que el Señor les dio por medio de Moisés. Y supongamos que en el futuro sus descendientes no hacen todo lo que el Señor les ordenó por medio de Moisés. Si el error se cometiera involuntariamente y la comunidad no se diera cuenta de ello, toda la comunidad presentará un becerro como ofrenda quemada, como un aroma agradable al Señor. Esta ofrenda se ofrecerá juntamente con la ofrenda obligatoria de grano y la ofrenda líquida, y con un chivo como ofrenda por el pecado. Con esta ofrenda, el sacerdote purificará a toda la comunidad de Israel. De esa manera los hará justos ante el Señor y quedarán perdonados, pues fue un pecado sin intención y lo corrigieron con sus ofrendas al Señor, la ofrenda especial y la ofrenda por el pecado.
toda la comunidad de Israel será perdonada, incluidos los extranjeros que vivan entre ustedes, porque todo el pueblo estaba involucrado en el pecado. Hacemos un paréntesis acá para recordar el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo, que no tenemos que hacer todo esto gracias a esa cruz, gracias a que Él entregó su vida por nosotros para perdonar nuestros pecados y se entregó, fue el sacrificio perfecto una vez y para siempre. No tiene que volver a entregarse una vez y para siempre. Y nosotros por la fe nos podemos apropiar de lo que Él conquistó en esa cruz. Y gracias a esa sangre podemos tener el perdón total de nuestros pecados. Qué maravilloso. Sigo a partir del versículo 27. Si un individuo comete un pecado involuntariamente, la persona culpable llevará una cabra de 1 año como ofrenda por el pecado. El sacerdote la sacrificará para purificar a la persona culpable ante el Señor y la persona será perdonada. Estas mismas instrucciones se aplican tanto a los israelitas de nacimiento como a los extranjeros que viven entre ustedes. Sin embargo, aquellos que descaradamente violen la voluntad del Señor, sean israelitas de nacimiento o extranjeros, blasfeman contra el Señor y deben ser excluidos de la comunidad, puesto que trataron la palabra del Señor con desdén y desobedecieron su mandato de manera deliberada. Deben ser completamente excluidos y sufrirán el castigo por su pecado. Cierto día, mientras el pueblo de Israel estaba en el desierto, descubrieron a un hombre que recogía madera durante el día de descanso. Los que lo encontraron lo llevaron ante Moisés, Aarón y el resto de la comunidad. Lo mantuvieron bajo vigilancia, pues no sabían qué hacer con él. Entonces el Señor le dijo a Moisés: el hombre debe ser ejecutado. Toda la comunidad lo apedreará fuera del campamento. Así que la comunidad entera sacó al hombre del campamento y lo apedrearon a muerte, tal como el Señor le había ordenado a Moisés. Entonces el Señor le dijo a Moisés: da las siguientes instrucciones al pueblo de Israel. En todas las generaciones venideras harán borlas al borde de su ropa y las atarán con un cordón azul. Cuando vean las borlas, recordarán y obedecerán todos los mandatos del Señor. En lugar de seguir sus propios deseos y contaminarse, tal como es su tendencia, las borlas los ayudarán a recordar que deben obedecer todos mis mandatos y ser santos a su Dios. Yo soy el Señor su Dios, que los sacó de la tierra de Egipto para ser su Dios. Yo soy el Señor su Dios. Ahí finalizamos Números capítulo 15, donde podemos ver lo dura que era la ley, lo fuerte que era, y como te decía a la mitad de este capítulo, valorar el tiempo en el que estamos viviendo, que es en este tiempo de esta gracia maravillosa, a través del sacrificio de Cristo Jesús. Nos vamos para Números 16, donde vamos a ver la rebelión de Coré. Números 16 dice así: cierto día Coré, hijo de Izar, quien era descendiente de Coat, hijo de Leví, conspiró con Datán y Abiram, hijos de Eliab, junto con On, hijo de Pelet, de la tribu de Rubén. Ellos provocaron una rebelión contra Moisés, junto con otros 250 jefes de la comunidad, quienes eran miembros prominentes de la asamblea. Todos se unieron contra Moisés y Aarón y les dijeron: ustedes han ido demasiado lejos. El Señor santificó a la comunidad entera de Israel y Él está con todos nosotros.
¿Qué derecho tienen ustedes para actuar como si fueran superiores al resto del pueblo del Señor? Cuando Moisés oyó lo que decían, cayó rostro en tierra. Entonces les dijo a Coré y a sus seguidores: mañana por la mañana el Señor nos mostrará quién le pertenece a Él y quién es santo. El Señor permitirá la entrada a su presencia solo a quienes Él elija. Coré, tú y tus seguidores preparen sus recipientes para quemar incienso. Mañana enciendan fuego en ellos y quemen incienso ante el Señor. Entonces veremos a quién elige el Señor como su santo. Ustedes, levitas, son los que han ido demasiado lejos. Moisés le habló de nuevo a Coré. Ahora escuchen, levitas. ¿Les parece de poca importancia que el Dios de Israel los escogiera de entre toda la comunidad israelita para estar cerca de Él, de manera que sirvan en el tabernáculo del Señor y que estén delante de los israelitas para ministrarles? Coré, Él ya les dio este ministerio especial a ti y a tus hermanos levitas. ¿Ahora también reclaman el sacerdocio? En realidad es contra el Señor que tú y tus seguidores se rebelan. Pues, ¿quién es Aarón para que se quejen de él? Luego Moisés mandó llamar a Datán y a Abiram, los hijos de Eliab. Pero ellos respondieron: rehusamos presentarnos ante ti. ¿No te basta que nos sacaste de Egipto, una tierra donde fluye la leche y la miel, para matarnos aquí en este desierto? Y que además ahora nos trates como tus súbditos. Es más, no nos has llevado a una tierra donde fluye la leche y la miel, ni nos has dado una nueva patria con campos y viñedos. ¿Intentas engañar a estos hombres? Nosotros no iremos. Entonces Moisés se enojó mucho y le dijo al Señor: no aceptes sus ofrendas de grano. Yo no les he quitado ni siquiera un burro, ni jamás he lastimado a ninguno de ellos. Y Moisés le dijo a Coré: tú y tus seguidores deberán venir aquí mañana y presentarse ante el Señor. Aarón también estará presente. Tú y cada uno de tus 250 seguidores deberán preparar un incensario y ponerle incienso para que todos puedan presentarlos ante el Señor. Aarón también llevará el suyo. Así que cada hombre preparó un recipiente para quemar incienso. Lo encendió y le puso incienso. Después se presentaron a la entrada del tabernáculo con Moisés y Aarón. Mientras tanto, Coré había incitado a toda la comunidad contra Moisés y Aarón, y todos se reunieron a la entrada del tabernáculo. Entonces la gloriosa presencia del Señor se apareció ante toda la comunidad. Y el Señor les dijo a Moisés y Aarón: aléjense de todas estas personas para que pueda destruirlas en el acto. Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra y rogaron: oh Dios, tú eres el Dios que da aliento a todas las criaturas. ¿Tienes que enojarte con todo el pueblo cuando solo un hombre peca? Y el Señor le dijo a Moisés: entonces dile a todo el pueblo que se aleje de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Así que Moisés se levantó y fue a toda prisa hasta las carpas de Datán y Abiram, seguido por los ancianos de Israel. ¡Rápido!, les dijo a la gente.
Aléjense de las carpas de estos hombres perversos y no toquen ninguna de sus pertenencias. De lo contrario, serán destruidos por el pecado de ellos. Entonces todo el pueblo se alejó de las carpas de Coré, Datán y Abiram. Pero Datán y Abiram salieron y esperaron de pie a la entrada de sus carpas, junto con sus esposas, sus hijos y sus pequeños. Y Moisés les dijo: esta es la manera en que sabrán que el Señor me ha enviado a realizar todas estas cosas, pues no las he hecho por mi propia cuenta. Si estos hombres mueren de muerte natural, o si nada fuera de lo común les sucede, entonces el Señor no me ha enviado. Pero si el Señor hace algo totalmente nuevo, y la tierra abre su boca y se los traga con todas sus pertenencias, y descienden vivos a la tumba, entonces ustedes sabrán que estos hombres mostraron desprecio por el Señor. Apenas Moisés terminó de decir estas palabras, la tierra repentinamente se abrió debajo de ellos. La tierra abrió la boca y se tragó a los hombres, junto con todos los de su casa y todos sus seguidores que estaban junto a ellos y todo lo que poseían. Así que descendieron vivos a la tumba, junto con todas sus pertenencias. La tierra se cerró encima de ellos y desaparecieron de entre el pueblo de Israel. Y toda la gente que los rodeaba huyó cuando oyeron sus gritos. «¡La tierra nos tragará a nosotros también!», exclamaron. Entonces un fuego ardiente salió del Señor y consumió a los 250 hombres que ofrecían incienso. El Señor le dijo a Moisés: «Dile a Eleazar, hijo del sacerdote Aarón, que saque todos los incensarios del fuego, porque son santos. También dile que esparza los carbones encendidos. Toma los incensarios de estos hombres que pecaron a costa de sus vidas, y de ese metal elabora láminas a martillo para recubrir el altar. Como estos incensarios se usaron en la presencia del Señor, ya son santos, que sirvan como advertencia al pueblo de Israel». Así que Eleazar, el sacerdote, recuperó los 250 incensarios de bronce usados por los hombres que murieron en el fuego, y del bronce se elaboró una lámina a martillo para recubrir el altar. Esta lámina serviría de advertencia a los israelitas para que nadie que no fuera autorizado, nadie que no fuera descendiente de Aarón, entrara jamás a la presencia del Señor para quemar incienso. Si alguien lo hiciera, le sucedería lo mismo que a Coré y a sus seguidores. Entonces cumplieron las instrucciones que el Señor les dio a Moisés. Sin embargo, tan pronto como la mañana siguiente, toda la comunidad de Israel comenzó de nuevo a murmurar contra Moisés y Aarón, diciendo: «¡Ustedes mataron al pueblo del Señor!». Cuando la comunidad se congregaba para protestar contra Moisés y Aarón, la gente se dio vuelta hacia el tabernáculo y vio que la nube lo había cubierto y que había aparecido la gloriosa presencia del Señor. Entonces Moisés y Aarón fueron al frente del tabernáculo, y el Señor le dijo a Moisés: «Aléjate de toda esta gente para que la destruya inmediatamente». Pero Moisés y Aarón cayeron rostro en tierra. Y Moisés le dijo a Aarón: «Rápido, toma un recipiente para quemar incienso y ponle carbones encendidos del altar. Agrégale incienso y llévalo entre el pueblo para purificarlo y hacerlos justos ante el Señor. El enojo del Señor ya arde contra ellos y la plaga ha comenzado». Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y corrió entre el pueblo. La plaga ya había comenzado a matar a la gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga. Aún así, 14.700 personas murieron por esa plaga, además de los que habían muerto por la rebelión de Coré.
Entonces, debido a que la plaga se detuvo, Aarón regresó donde estaba Moisés, a la entrada del tabernáculo. Y ahí finalizamos Números capítulo 16, esta triste rebelión de Coré. Un hombre, un líder que incitó a otros 250 líderes a rebelarse contra Moisés, a decir, este veterano, este viejito nos está llevando por cualquier lado, no nos va a llevar a la tierra prometida, este realmente no es un hombre que Dios eligió para que nos guiara a nosotros, vamos que yo lo llevo por otro camino. Y Dios quería destruir a todo el pueblo, pero Moisés se postró, Moisés buscó siempre frenar la ira de Dios, ¿no? ¿Qué corazón? A mí lo que me sorprende es esto, ¿qué corazón tenía Moisés? ¿Qué corazón amoroso tenía Moisés? Increíble que al otro día, después de que habían visto cómo la tierra se tragaba a Coré, su familia, ¿no? Todo lo que ocurrió, igual se rebelaron contra Dios. Y me impactó tremendamente cuando mencioné, seguramente prestaste atención que hice un énfasis en sus pequeños, o sea, estaban ahí. No, siempre las decisiones, esto es re importante, no afectan tu vida, siempre afectan tu vida, lo que vos decidas hacer con tu vida, afecta tu vida y afecta la vida de los que te rodean. Y sobre todo afecta la vida de tus hijos, tus decisiones. Así que vamos a tomar buenas decisiones, vamos a buscar la guía del Espíritu Santo y tomar buenas decisiones. Nos vamos a Lucas 24, que dice así: el domingo, muy temprano por la mañana, las mujeres fueron a la tumba, llevando las especias que habían preparado. Encontraron que la piedra de la entrada estaba corrida a un costado. Entonces entraron, pero no encontraron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban allí perplejas, de pronto aparecieron dos hombres vestidos con vestiduras resplandecientes. Las mujeres quedaron aterradas y se inclinaron rostro en tierra. Entonces los hombres preguntaron: ¿por qué buscan entre los muertos a alguien que está vivo? Él no está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que les dijo en Galilea, que el Hijo del Hombre debía ser traicionado y entregado en manos de hombres pecadores y ser crucificado, y que resucitaría al tercer día. Entonces ellas recordaron lo que Jesús había dicho. Así que regresaron corriendo de la tumba a contarles a los 11 discípulos y a todos los demás lo que había sucedido. Fueron María Magdalena, Juana, María la madre de Santiago y varias mujeres más quienes contaron a los apóstoles lo que pasó. Pero a los hombres el relato les pareció una tontería y no les creyeron. Sin embargo, Pedro se levantó de un salto y corrió a la tumba para ver por sí mismo. Agachándose, miró hacia adentro y vio solo los lienzos de lino, vacíos. Luego regresó a la casa, preguntándose qué habría ocurrido. Ese mismo día, dos de los seguidores de Jesús iban camino al pueblo de Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. Al ir caminando, hablaban acerca de las cosas que habían sucedido. Mientras conversaban y hablaban, de pronto Jesús mismo se apareció y comenzó a caminar con ellos. Pero Dios impidió que lo reconocieran. Él les preguntó: ¿de qué vienen discutiendo tan profundamente por el camino? Se detuvieron de golpe, con sus rostros cargados de tristeza. Entonces uno de ellos, llamado Cleofas, contestó: tú debes ser la única persona en Jerusalén que no oyó acerca de las cosas que han sucedido allí en los últimos días. ¿Qué cosas?, preguntó Jesús. Las cosas que le sucedieron a Jesús, el hombre de Nazaret, le dijeron. Era un profeta que hizo milagros poderosos y también era un gran maestro a los ojos de Dios y de todo el pueblo. Sin embargo, los principales sacerdotes y otros líderes religiosos lo entregaron para que fuera condenado a muerte y lo crucificaron. Nosotros teníamos la esperanza de que fuera el Mesías, que había venido para rescatar a Israel. Todo esto sucedió hace 3 días. No obstante, algunas mujeres de nuestro grupo de seguidores fueron a su tumba esta mañana temprano y regresaron con noticias increíbles. Dijeron que el cuerpo había desaparecido y que habían visto ángeles
quienes les dijeron que Jesús está vivo. Algunos de nuestros hombres corrieron para averiguarlo y efectivamente el cuerpo no estaba, tal como las mujeres habían dicho. Entonces Jesús les dijo, ¡qué necios que son! Les cuesta tanto creer todo lo que los profetas escribieron en las Escrituras. ¿Acaso no profetizaron claramente que el Mesías tendría que sufrir todas esas cosas antes de entrar en su gloria? Entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. Para entonces ya estaba cerca de Emaús y del final del viaje. Jesús hizo como que iba a seguir adelante, pero ellos le suplicaron, «Quédate con nosotros esta noche, ya que se está haciendo tarde». Entonces los acompañó a la casa. Al sentarse a comer, tomó el pan y lo bendijo. Luego lo partió y se los dio a ellos. De pronto, se les abrieron los ojos y lo reconocieron. Y en ese instante, Jesús desapareció. Entonces se dijeron el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón cuando nos hablaba en el camino y nos explicaba las Escrituras? En menos de una hora estaban de regreso a Jerusalén. Allí encontraron a los 11 discípulos y a los otros que se habían reunido con ellos, quienes decían, «¡El Señor ha resucitado de verdad! ¡Se le apareció a Pedro!». Luego los dos de Emaús les contaron cómo Jesús se les había aparecido mientras iban por el camino y cómo lo habían reconocido cuando partió el pan. Entonces, justo mientras contaba la historia, de pronto Jesús mismo apareció de pie en medio de ellos. «La paz sea con ustedes», les dijo. Pero todos quedaron asustados y temerosos. Pensaban que veían un fantasma. «¿Por qué están asustados?», les preguntó. «¿Por qué tienen el corazón lleno de dudas? Miren mis manos, miren mis pies. ¿Pueden ver que de veras soy yo? Tóquenme y asegúrense de que no soy un fantasma, pues los fantasmas no tienen cuerpo, como ven que yo tengo». Mientras hablaba, él les mostró sus manos y sus pies. Aún así, ellos seguían sin creer, llenos de alegría y asombro. Entonces les preguntó, ¿tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió mientras ellos miraban. Entonces dijo, «Cuando estaba con ustedes antes, les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos». Entonces les abrió la mente para que entendieran las Escrituras y dijo, «Efectivamente se escribió hace mucho tiempo que el Mesías debería sufrir, morir y resucitar al tercer día. También se escribió que este mensaje se proclamaría con la autoridad de su nombre a todas las naciones, comenzando con Jerusalén. Hay perdón de pecados para todos los que se arrepientan. Ustedes son testigos de todas estas cosas. Ahora enviaré al Espíritu Santo, tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder del cielo». Entonces Jesús los llevó a Betania, levantó sus manos al cielo y los bendijo. Mientras los bendecía, los dejó y fue levantado al cielo. Entonces ellos lo adoraron y regresaron a Jerusalén, llenos de gran alegría, y pasaban todo su tiempo en el templo adorando a Dios. Ahí finalizamos Lucas capítulo 24. Ahí finalizamos el libro de Lucas, que como yo te había dicho en el principio de este libro, Lucas hacía un énfasis en el Espíritu Santo, porque Lucas va a ser el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, que vamos a ver después. Mañana vamos a arrancar en el Nuevo Testamento el libro de Juan, y después de finalizar el libro de Juan, arrancamos el libro de Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por Lucas. En el versículo 49 decía Jesús, «Ahora enviaré al Espíritu Santo tal como prometió mi Padre, pero quédense aquí en la ciudad hasta que el Espíritu Santo venga y los llene con poder
del cielo. Necesitaban entender de parte de Jesús que para hacer la obra, para que otros conozcan de Él, necesitaban el poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Sin el Espíritu Santo no llegamos a ningún lado. Si yo estoy pudiendo grabar esto es gracias a la ayuda del Espíritu Santo. Si no, no podría. Necesito el poder del Espíritu. Vos necesitas el poder del Espíritu Santo. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Te pedimos que abras nuestro entendimiento, como lo hiciste con esos hombres en el camino de Emaús, que nos ayudes a entender tu palabra, que nos reveles, Señor, esas cosas que nuestra mente no puede comprender, Señor. Queremos conocerte, decíselo, yo quiero que me des una revelación que venga de ti, no algo que yo pueda entender solo con mi mente, sino una revelación que da tu espíritu a mi espíritu, Señor. Háblanos, síguenos hablando a través de este plan de la Biblia, de conocer tu palabra, Señor. Y te pido que bendigas la vida de mi hermana, de mi hermano, de quien me esté escuchando, que lo ayudes, que lo fortalezcas, que lo llenes de poder en el nombre de Jesús. Amén.